Cuidado, lo que estás a punto de ver podría hacerte decir, no puede ser que esto fue hace tanto. Si alguna vez rebobinaste un cassette con un lápiz, ajustaste antenas con papel aluminio o sudaste en un sofá plastificado, es porque tu infancia ocurrió en otro siglo. Vamos a recorrer 13 cosas que definieron una generación. Número 1. Las fundas plásticas. Sentarse en el sofá de la abuela era como participar en una tortura consentida. Siempre estaban cubiertos por fundas plásticas transparentes, creando una prisión para las piernas infantiles. Estos sofás jamás disfrutaron de libertad, permaneciendo eternamente enfundados, como momias esperando una resurrección que nunca llegaría. Las visitas de verano se convertían en sesiones de sauna involuntarias. El frío inicial se transformaba rápidamente en sudor, mientras la piel se fusionaba con el plástico. Al intentar levantarse, el sonido característico del plástico te delataba. Y las marcas. Esas marcas reticulares en los muslos eran una señal imborrable de tu derrota, que tardaban horas en desaparecer. El misterio seguía siendo, ¿para quién se guardaban esos sofás inmaculados? Número 2. La radio. Antes de Internet, la radio era nuestra fuente de música, entretenimiento y conexión social. Los sonidos del teléfono marcando, el tono de ocupado y la voz del locutor diciendo «estás en el aire» quedaban grabados en nuestra memoria. Llamar a la emisora era un evento, con el número memorizado como un código secreto. Cada intento fallido aumentaba nuestra determinación, y cuando finalmente pedíamos nuestra canción, era una pequeña victoria. El cassette siempre listo, el dedo en el botón de grabar esperando que el locutor no arruinara la introducción. Los DJs no eran solo voces, eran compañeros invisibles que nos acompañaban en nuestros momentos más solitarios, creando una experiencia compartida en la que la música se convertía en un vínculo comunitario. La radio transformaba tareas diarias y momentos solitarios en algo profundamente social. Número 3. Libertad sobre bicicleta. Las bicicletas fueron nuestra primera experiencia real de libertad. De ser simples pasajeros pasamos a ser dueños de nuestro rumbo sobre dos ruedas, alejándonos de la mirada adulta. Personalizar la bici era un ritual. Pinzas con naipes en los radios la convertían en una Harley improvisada. Y si tenías asiento tipo banana y manillar estilo California, eras el rey del barrio. Esas aventuras sobre pedales ampliaban nuestro mundo. El parque lejano dejaba de serlo, y cada calle nueva era territorio por conquistar. Como si fuéramos pequeños exploradores. La única tecnología necesaria era el reflector que brillaba al encenderse las farolas, señal de que era hora de volver. No había GPS ni móviles, solo confianza, horarios pactados y una libertad que hoy parece impensable, pero que definió el espíritu de toda una generación. Número 4. La televisión. En la era de las orejas de conejo, ajustar la recepción televisiva era un verdadero desafío. Estas antenas metálicas convertían la sala de estar en un campo de pruebas, donde toda la familia se volvía un equipo de científicos buscando la señal perfecta. 1 milímetro a la izquierda, 2 centímetros a la derecha, y mantenerse inmóvil eran las claves para lograr que la imagen apareciera. Cuando finalmente lo conseguías, las negociaciones familiares comenzaban. ¡No te muevas! El papel aluminio también era un truco común, envolviendo las puntas de las antenas para mejorar la recepción. Aunque a veces solo el clima podía determinar el éxito de la señal. Estos momentos se volvieron parte del ritual casero y una prueba de paciencia y perseverancia tecnológica en el hogar. Número 5. Los programas infantiles. Cuando las luces del barrio marcaban la hora de volver a casa, comenzaba otro ritual sagrado. La cita diaria con los programas infantiles. Perder un episodio significaba quedar fuera de las conversaciones del colegio, sin posibilidades de repetición ni segundas oportunidades. Los presentadores se volvían casi parte de la familia, hablándonos con tal cercanía que creíamos que nos conocían de verdad. Con el tiempo supimos que era solo parte de la magia de la televisión, pero en ese momento la ilusión era poderosa. Aunque los decorados eran simples y los efectos especiales modestos, nuestra imaginación suplía cualquier carencia técnica. Lo esencial no era la producción, sino la experiencia compartida. Frente al televisor todos veíamos el mismo momento. Esa conexión colectiva es difícil de replicar hoy, en una era donde cada uno elige su contenido, su horario y su pantalla. Número 6. Descongelar el congelador.
Mientras la televisión cambiaba nuestra forma de entretenernos, otra transformación ocurría en silencio dentro de las cocinas. Descongelar el refrigerador era un ritual común. Desenchufarlo, colocar toallas, preparar recipientes y usar un cuchillo de mantequilla para enfrentar el hielo acumulado. Cuando la puerta del congelador ya no cerraba, sabías que había llegado el momento de actuar. El secador de pelo se convertía en herramienta clave en esta operación doméstica. Durante el proceso aparecían verdaderos tesoros olvidados, envases cubiertos de escarcha que llevaban meses o incluso años escondidos bajo capas de hielo. Algunos eran imposibles de identificar, como hallazgos de una excavación doméstica. Hoy, para quienes crecieron con sistemas de descongelación automática, este ritual puede parecer prehistórico, pero para muchos era parte de la vida cotidiana. Una mezcla de rutina, paciencia y arqueología de cocina. Número 7. La boda de Lady Di. De descongelar misterios en la cocina pasamos a un momento que congeló al mundo entero. El 29 de julio de 1981, 750 millones de personas dejaron todo para ver a Lady Diana Spencer, de solo 20 años, caminar hacia el altar con una cola de vestido de más de 7 metros. La boda con el príncipe Carlos no fue solo una ceremonia real, sino un fenómeno televisivo global. Las calles se vaciaron, las familias se reunieron frente al televisor, y por unas horas el planeta compartió una misma emoción. Más que un evento monárquico, fue una experiencia colectiva que unió culturas, creencias y países, creando una sensación de comunidad global poco común. Como afirman varios análisis, trascendió las barreras políticas y sociales, convirtiéndose en un símbolo de una época donde un solo hecho podía capturar la atención y la imaginación de cientos de millones al mismo tiempo. Número 8. La memoria telefónica. Si los eventos televisivos unían al mundo, el teléfono fijo era el puente personal que conectaba nuestras vidas cotidianas. En los 80 y 90, memorizar números era parte de la rutina. El de casa, el videoclub, la pizzería y los amigos. Nuestra memoria era la agenda confiable de todos los días. Las cabinas telefónicas repartidas por la ciudad eran refugios de urgencia. Con pocas monedas cada palabra contaba, sabiendo que la llamada podía terminar en cualquier momento. El teléfono de disco exigía paciencia, marcar cada número con precisión, esperar y empezar de nuevo si algo fallaba. Cada llamada era un acto consciente, un pequeño ritual donde el contacto con los demás requería esfuerzo y atención. Esa relación más lenta y tangible con la comunicación creaba un vínculo distinto, donde hablar con alguien significaba realmente detenerse y conectar. Número 9. El diccionario. Del teléfono de disco pasamos a otra prueba de paciencia, el diccionario. En una época sin control más F ni asistentes virtuales, buscar el significado de una palabra era una expedición entre páginas finas y columnas densas de texto. Lo que hoy resolvemos en segundos podía tomar varios minutos, pero esa búsqueda dejaba huella en la memoria. El diccionario no era solo un libro, era una autoridad en casa. Ocupaba un lugar destacado y su consulta durante una conversación familiar era casi un ritual. Su respuesta se aceptaba sin discusión. Lo más fascinante era tropezar con palabras inesperadas. Al buscar insólito, uno encontraba insomne, insostenible, insolación, y se iba con más palabras de la que buscaba. Cada consulta era una pequeña aventura lingüística que ampliaba el vocabulario casi sin proponérselo. Era una forma lenta, pero profundamente efectiva de aprender y recordar. Número 10. Coleccionar monedas. Mientras el diccionario nos abría puertas al lenguaje, las monedas en nuestros bolsillos eran auténticos pasaportes a la historia. Más que simples medios de pago, eran fragmentos de tiempo convertidos en metal. En los años 60, 70 y 80, recibir una moneda de los abuelos era casi un rito. Las pesetas, con sus detalles minuciosos y figuras históricas, ofrecían una lección silenciosa en cada transacción. Cada moneda tenía personalidad. Su peso, su sonido y su textura evocaban un tipo de conexión que el dinero digital no puede replicar. Aún más emocionante era encontrar monedas extranjeras, llegadas de América Latina u otros rincones del mundo. Eran pequeñas embajadoras de culturas lejanas. Limpiarlas, ordenarlas y estudiarlas transformaba la curiosidad infantil en un pasatiempo lleno de historia, geografía y arte. Coleccionarlas no era solo guardar dinero, sino capturar momentos y lugares en la palma de la mano. Número 11. La magia del cassette.
Si las monedas eran embajadoras del pasado, los cassettes fueron nuestros cómplices musicales, guardianes de emociones grabadas en cinta magnética. Pasar horas con el dedo en el botón de rec, esperando que el locutor no arruinara la introducción de una canción. Era parte de un ritual. Estos rectángulos de plástico no solo contenían música, sino recuerdos, confesiones y estados de ánimo. Las hojas con letras impresas se memorizaban al pie de la letra, y los dormitorios se convertían en karaokes íntimos. La fragilidad de la cinta nos enseñaba paciencia. Cuando el reproductor se comía una grabación, sentíamos que algo valioso se perdía. Rebobinados con un bolígrafo era casi terapéutico. Y ese aroma inconfundible de cinta nueva, mezcla de plástico, tinta y algo eléctrico, marcaba el inicio de una nueva aventura sonora. Los cassettes no eran solo tecnología, eran una extensión emocional de quienes lo escuchaban. Número 12. Jugar fuera. Del dormitorio con cassettes pasamos a las calles, nuestro verdadero reino. ¿Sabías que los niños de antes recorríamos en promedio un territorio 7 veces más grande que los actuales durante nuestros juegos callejeros? Y una libertad que desapareció tan silenciosamente como los faroles encendiéndose al anochecer. Nuestra señal universal para volver a casa. La creatividad florecía en esas calles sin supervisión. Con una tiza, unas piedras y la complicidad del grupo transformábamos cualquier espacio en universos completos. Un simple bordillo se convertía en la frontera de un país imaginario donde solo los valientes se atrevían a cruzar con un salto. Aquellos juegos callejeros forjaron nuestro carácter social. Aprendimos a negociar reglas, resolver conflictos sin intermediarios y construir democracias improvisadas donde las decisiones se tomaban por consenso. Número 13. Aventuras en Station Wagon. En los años 70 y 80 las familias viajaban en station wagons como el Ford Country Squire o el Chevrolet Caprice State, donde la seguridad era casi secundaria. Los niños viajaban sueltos en la tercera fila mirando hacia atrás, sin cinturones ni sillas infantiles, rebotando en el maletero como si fueran equipaje. Viajar a 100 km por hora sin sujeción era común, y las sillas especiales se veían como una exageración cuando empezaron a popularizarse. Hoy esta práctica parece impensable, pero para muchos esas travesías caóticas eran parte de la experiencia familiar. Hacer señas a los camioneros desde la ventana trasera era un ritual, una mezcla de diversión y aventura. En una época sin tanta preocupación por la seguridad, estos viajes reflejaban un concepto de libertad y cercanía que hoy se ve con nostalgia. Y así llegamos al final de nuestro viaje por los recuerdos que moldean quiénes somos. Estos no son simples recuerdos, son hilos que nos conectan con otros que vivieron la misma época. ¿Qué otras cosas marcaron tu infancia? Queremos escucharte en los comentarios. No olvides suscribirte para no perderte el próximo video.